Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica, les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí nuevamente un día más para practicar juntos la Lección Divina. Aquí está esta servidora para guiarte paso a paso hasta el final del video para que podamos juntos escuchar esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Así es, esta práctica de la lección divina nos llevará paso a paso, día a día, a acercarnos cada vez más a esa escucha. Solo debes tener paciencia, perseverancia y mucha disciplina, ponerte a la escucha, mucha disposición. Si al principio no la entiendes, si al principio te cuesta, sigue adelante, no abandones, porque Dios, en medio de nuestra ignorancia, Él va haciendo su obra. Solamente ten fe, ten paciencia. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y quieres profundizar sobre esto de la Lección Divina, abajo en la casilla de descripciones he dejado un enlace para que entres y puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Ahí he dejado 6 sencillos videos para em, profundizar un poco más sobre el conocimiento teórico de este camino de oración. Y aquí de lunes a sábado conseguirás los videos que voy subiendo con el Evangelio del día. ¿Para qué? Para irnos ayudando. Me ayudo a mí misma y también te ayudo a ti a irnos acercando más y más a Dios. Y Dios haciendo su obra en cada uno de nosotros, por supuesto. Entonces te invito a que tengas a la mano una Biblia, un cuaderno, un lápiz, busques un lugar tranquilo y silencioso de manera de que nada te pueda interrumpir y te pongas a la escucha. Vamos entonces juntos a hacer esta práctica. Antes de comenzar, debo invitarte a que apoyes este trabajo que hago aquí en el canal a través de este video, dándole un dedito arriba, un me gusta. ¿Para qué? Para que la plataforma YouTube pueda promovernos e impulsarnos, dándonos a conocer a más personas. Gracias por tu apoyo y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te voy a invitar a que hagas la oración conmigo. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos vaya abriendo el entendimiento. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20, y entramos en el primer paso de la lección divina, que es la lectura. En este momento vamos a ir haciendo una primera lectura en voz alta, eh, no muy rápida, tiene que ser una lectura pausada. Lo voy a ir haciendo contigo, presta mucha atención, comencemos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso,
donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinos. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Bien, y así hemos finalizado esta lectura bastante extensa, de 20 versículos, pero que es muy rica en contenido. Y dentro de este primer paso, luego de haber finalizado la primera lectura, debemos preguntarnos qué dice el texto. Y para ir profundizando en esto, debemos releer una, dos y hasta 3 veces, ir subrayando, ir extrayendo las partes más importantes. Aquí entra el juego el cuaderno espiritual, tomar nota de las partes más importantes y así ir afianzando una comprensión. Paso a paso, con paciencia lo vamos logrando. Entonces, te voy acompañando en este punto. Bien, entonces vamos a comenzar descubriendo los detalles de esta lectura. Y recordemos que en esta parte debemos comprender la lectura desde el contexto en cual el evangelista está enfocando lo que escribe. No podemos sacarla del contexto porque entonces perderíamos el sentido de la palabra. Entonces, veamos. La primera parte encontramos que Jesús está sentado en una barca y enseña a la multitud. En estos versos, Marco describe de qué forma Jesús enseñaba a la gente. En la playa, sentado en la barca, y mucha gente alrededor que le escuchaba. Jesús no era una persona culta,
No había cursado una escuela superior en Jerusalén, venía del interior, venía del campo de Nazaret, era un desconocido. Podríamos decir, en palabras de hoy en día, medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades, empezó a enseñar a la gente. Hablaba de forma muy distinta y al pueblo le gustaba oírle. Luego vemos que el otro detalle, que Jesús enseñaba y hablaba por medio de parábolas. Jesús ayudaba al pueblo a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida y se los decía en parábolas. Una parábola, para que comprendamos su sentido, es una comparación. Se usan cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Entonces, para que la gente comprendiera lo que él quería enseñarles sobre el reino de Dios, él se los comparaba con algo de la vida. Por ejemplo, el pueblo de Galilea entendía de siembra, de terreno, de lluvia, de sol, de sal, de flores, de cosecha, de pesca, etc. Y son exactamente esas cosas conocidas las que Jesús usa en las parábolas para explicar el reino, el misterio del reino, ¿verdad? Entonces, la parábola, perdón, de la semilla retratada en esta lectura visualiza la vida de los campesinos de aquella época. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso, había mucho matorral, poca lluvia, mucho sol. Además de esto, muchas veces la gente acortaba el camino y pasando por los campos, pisaba las plantas. Asimismo, a pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza. Luego dice, el que tenga oídos, el que tenga oído para oír, que oiga. Ahora al final termina diciendo, el que tenga oído para oír, que oiga. El camino para llegar a comprender la parábola, hermanos y hermanas, es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no dice todo inmediatamente, sino que lleva a pensar y hace descubrir desde la experiencia de los oyentes lo que él quiere transmitir a través de esa parábola, de ese ejemplo de la siembra. Suscita creatividad y participación. No es una doctrina que ya llega pronta a ser enseñada y decorada. La parábola no da agua embotellada, entrega la fuente. El agricultor que escucha dice, la semilla en el terreno, yo sé qué es, pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. Y entonces, ¿qué será? Y uno se puede imaginar las largas conversaciones de la gente y la parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. ¿Cómo ponía a esa gente a pensar? Jesús era ingenioso, ponía a pensar a la gente, no les daba, como dijimos antes, agua embotellada. Él le daba la fuente para que ellos hicieran el trabajo. Entonces, luego aparte, ¿qué sucede? Jesús explica la parábola a los discípulos. En casa, a solas con Jesús, los discípulos quieren saber el significado de la parábola porque ellos no habían comprendido. Jesús se percató de su ignorancia y le responde por medio de una frase difícil y misteriosa. Le dice a sus discípulos,
ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera se les dice, se les habla en parábolas, de modo que por mucho que miren, no van a ver, y por más que oigan, no van a entender. No se convertirán ni serán perdonados. Esta frase hace que la gente se pregunte al final, ¿de qué sirve la parábola entonces? ¿Para aclarar o para esconder? ¿Será que Jesús usa parábolas para que la gente continúe en su ignorancia y no llegue a convertirse? ¿Será que Jesús le estaba poniendo las cosas difíciles? Por supuesto que no es así. Pues en otro lugar, Marcos dice que Jesús usaba parábolas según la capacidad de los oyentes y podemos verlo en Marcos 4:33. La parábola entonces revela y esconde al mismo tiempo. Revela para los de dentro que aceptan a Jesús como Mesías, Rey grandioso. Ellos entienden las imágenes de la parábola, pero no llegan a entender su significado. La explicación de la parábola parte por parte, una por una. Jesús explica las partes de la parábola donde la siembra y el terreno hasta la cosecha. Explica la parábola parte por parte hasta que llegue la cosecha. Algunos estudiosos piensan que esta explicación se amplificó después. Sería una explicación hecha por alguna comunidad. Y es muy posible, pues en el capullo de la parábola está la flor de la explicación. Capullo y flor, ambos tienen el mismo origen que es Jesús. Por eso podemos seguir la reflexión y descubrir otras cosas bonitas dentro de la parábola. Una vez alguien preguntó a una comunidad, Jesús dijo que debemos ser sal. ¿Y para qué sirve la sal? Y discutieron y al final más de 10 finalidades para la sal. Comenzaron a discutir sobre la sal y consiguieron la utilidad de la sal. Y entonces aplicaron todo eso que habían descubierto a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y exigente. Pero entonces la parábola funcionó. Lo mismo vale para la siembra. Todos tienen alguna experiencia de sembrar. Entonces, a través de esa parábola, con el poco conocimiento que podamos tener, Jesús nos abre el conocimiento, nos da luces, pero para que nos esforcemos a entender. ¿Te fijas por qué no puedes abandonar de realizar la lección divina? Así no entiendas a la primera, debes esforzarte porque el Señor nos da la fuente. Nos da la fuente para que nosotros vayamos esforzándonos y vayamos descubriendo cuál es el mensaje que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Y ahora es momento de traer el texto a mi vida, a mi contexto y preguntarme qué me dice a mí, según lo que estoy viviendo, según mi comprensión, según mi óptica, porque cada uno de nosotros tiene su óptica y su punto de vista. Entonces voy a compartirte algunos aspectos que he utilizado para mi meditación para ayudarte probablemente a la tuya. Vamos a hacerlo. Bien, y entonces aquí vemos los tres aspectos que te voy a compartir. Vamos a ir hablando de ellos paso a paso. El primero, Jesús se subió a una barca. La gente está exhausta y sin embargo continúan siguiendo a Jesús porque su palabra tiene poder. Descubren algo poderoso, interesante en la palabra de Jesús. Su palabra consuela, les da esperanza.
Entonces son tantos los que desean tocarlo que casi lo aplastan. Jesús elige una, solo una entre muchas barcas, y desde allí brinda consuelo, luz y guía a todos los que lo están escuchando. Preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿soy yo una barca disponible para que Jesús venga a mí? ¿Le permitiría a Jesús que entre en mi vida y desde mi testimonio sea un consuelo, una luz y una guía para los demás? Estamos enfocando esto de la lectura en cada uno de nosotros. Ser barcas para Jesús. Jesús necesita subir a nuestra barca para transmitir un mensaje, para transmitir consuelo, para transmitir luz, para transmitir guía. ¿Estás disponible? Yo sí lo estoy. ¿Y tú? Buen punto de meditación, ¿verdad? Hay que buscarle el sentido a la vida, el sentido de para qué estás aquí escudriñando la palabra. Esto no es un curso de Biblia en donde vamos a aprender intelectualmente lo que la palabra dice, para aprendernos unos versículos de memoria. No, hermano y hermana, eso no sirve de nada. La palabra hay que hacerla vida, no hay que aprendérsela de memoria. No es aprendiéndonos de memoria algún versículo que vamos a entrar al cielo. Vamos a entrar al cielo viviendo y cumpliendo cada letra de la palabra, haciéndola vida, como lo hizo María, nuestra madre. Segundo aspecto, escuchen, dice la palabra, escuchen. Cuando nos preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Inmediatamente respondemos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero si leemos bien el texto, antes de amarás, dice Shema Israel, Shema, que significa escucha Israel. Ese es el primer mandamiento, o digamos que es el preámbulo del primer mandamiento. No hay cumplimiento o no hay ejecución del primer mandamiento si no está antes la escucha. Entonces, preguntémonos, ¿será que para poder amar a Dios necesitamos primero escucharlo? ¿Tú qué crees? ¿Será que para que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi amigo, mi amiga, mi familiar, mi mamá, mi papá, se sienta amado o amada por Dios, primero necesita que sepa que siempre estoy dispuesto y dispuesta a escucharla o a escucharlo? Para que se sienta amada por mí. ¿Será que necesita saber que estoy dispuesto a escucharla, a escucharlo? Cuán importante, hermano y hermana, es la escucha y cuánto hemos perdido hoy en esa práctica. Y vaya que la Biblia nos los deja bien, bien claro, bien en grande. La palabra de Dios no nos los deja en segundo plano. De primer plano nos dice, escucha. Prestemos atención. Tercer aspecto, ahogaron la semilla y no dio fruto. Ahogaron la semilla y no dio fruto. Dios nunca se cansa de sembrar y siempre espera frutos. Su semilla es excelente y abundante. El problema es nuestro terreno.
Entonces, preguntémonos, viendo nuestro corazón como terreno, ¿qué tanto hay de descuido y mundanidad, dureza en mi corazón? Me ha pasado que después de ir a misa o de hacer algo bueno, muy pronto los pájaros de internet y las redes sociales se llevan la semilla y dejan mi campo estéril sin dar frutos. Hermanos y hermanas, vamos a cuidar esa semilla para que pueda dar fruto. Nada hace Dios con sembrar en nosotros a través de estas palabras, de esta lección divina. Nada hace Dios con sembrar en nosotros y luego vamos y nos alimentamos de la basura que hay en las redes sociales. Porque muchas de las cosas que circulan por las redes sociales son basura. Y vamos y nos contaminamos y nos alimentamos con aquella basura que ahogan la semilla de la palabra que Dios ha plantado en nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? No hay fruto. Y después me pongo a pensar, pero es que yo no doy fruto, yo mejor abandono. Esa es la trampa del enemigo. Esa es la trampa del enemigo, hermano y hermana. Presta atención, presta atención. Entonces meditemos, usemos esta palabra que nos ha regalado hoy el Señor para profundizar y meditar en detalle en qué estoy fallando. Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora es momento de responderle al Señor con mi oración. Me pregunto, ¿qué me hace decir el texto? Te voy a compartir la oración que tengo, que he hecho. La voy a hacer comunitariamente y luego te invito a hacer la tuya, a anotarla en el cuaderno espiritual como has anotado todas las cosas que hemos hablado. ¿Verdad que sí? ¿Has tomado nota? Es muy importante ir tomando nota porque en ese cuaderno podemos repasar. Si hago la lección a principio del día, a final del día repaso mi cuaderno, vuelvo otra vez a echarle una ojeada a todo lo que anoté y especialmente a los propósitos. ¿Para qué? Para ir afianzando. Antes de acostarme en la noche, vuelvo a meditar sobre esa palabra. Entonces ya verás cómo esa palabra da fruto. Que no sea el celular lo último que veamos en la noche, sino la Biblia, la palabra. Y nos acostamos pensando y llenos de esa palabra. Oremos, hermanos. Te invito a cerrar tus ojos. Padre bueno, queremos ser barca disponible para ti. Úsanos para que los demás puedan ver en nosotros tu luz y lo que tú obras en cada uno de nosotros. Danos un oído abierto a tu palabra para poder obedecerte y amarte cada día más. Que cultive la tierra que cultivemos, Señor, la tierra de nuestro corazón, para que tu semilla produzca frutos de amor, de gozo y de paz. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora hemos llegado al cuarto paso de la lección divina, la contemplación. Preguntamos, ¿qué me hace sentir y ver el texto? Es momento de permanecer en silencio, dejando que esta palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Sintámonos acompañados por su amor que nos envuelve en su gran paz. Dejemos que Dios haga su obra a través de esta palabra y saque a la luz, nos haga ver en qué estamos fallando. Y después que nos los haga ver, se lo entreguemos a Él, en ese propósito que vamos a hacer a continuación, para que Él lo arranque de nuestra vida, elimine todo aquello que nos impide ir creciendo en Él. Vamos a quedarnos un momento en silencio. Te invito a que detengas el video un momento y luego continúes.
Quinto paso de la lección divina, el propósito del compromiso. Y hemos llegado hasta aquí para realizar un propósito, por supuesto, de todas las cosas que hemos visto y analizado que no estamos haciendo muy bien. Entonces, ¿a qué me está invitando Jesús con este evangelio de hoy? En este punto debemos revisar lo que hemos meditado. En principio, nos, nos enfocamos en ver si somos una barca disponible para que Jesús suba a nuestra barca y esté allí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser luz, consuelo y guía para otras personas. Entonces, hermanos hermano y hermana, si has descubierto que Jesús aún no ha subido a tu barca, te invito a que le digas a Jesús: ven a mi vida, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero ser consuelo para otros. Yo quiero ser luz para otros, para todos los que andan en este mundo lleno de tristeza, de depresión, de desconsuelo, de desesperanza. Quiero ser luz porque yo quiero que el mundo vea que yo estoy alimentándome de tu palabra para transmitirla. Entonces, pide esa gracia. Pide que esa gracia de Dios toque tu corazón, transforme tu vida para que tú puedas ser útil a los demás, para que tú puedas dar el fruto que Dios está pidiendo de ti. También después nos decía, si estamos escuchando lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aquí la lectura nos recuerda que el escuchar es muy importante. De hecho, el Señor lo recuerda, escucha, escuchen. Para poder amar a Dios, hermanos y hermanas, para poder amar a Dios, necesitamos primero escucharlo. Por eso yo les digo siempre, la lectura que hacemos al principio de la lección divina, es bueno hacerlo en voz alta porque necesitamos escuchar. Así esté leyendo la palabra, la lectura, la palabra de Dios necesita ser escuchada. Entonces, ¿cómo nos va a entrar ese amor a Dios? A través de la escucha de su palabra. Entonces, primero, ese propósito de ponerme a la escucha. Señor, hoy quiero hacer este propósito de disponerme a escucharte. Y en segundo lugar, también el propósito de ejercitar la escucha con los demás, con los que me buscan para hablar, con los que me buscan porque me necesitan, ejercitar la escucha con los de mi familia, apartar el televisor, las redes sociales, escucha a tu gente, escucha a los que amas. Es muy valioso. Y el otro aspecto, podríamos enfocarlo en eso de buscar dar frutos. ¿Estoy dando frutos en el Señor? Toda esta lectura de la palabra que estoy haciendo, ¿está dando frutos en mí? ¿O todavía tengo problemas en mi terreno porque esa semilla de la palabra está cayendo en un terreno que todavía no está limpio, que no está dispuesto, porque lo he descuidado, porque he dejado que la mundanidad endurezca mi corazón, entre a mi corazón y ahogue la semilla de la palabra? Cuidado, hermano y hermana, cuidado con las mundanidades. Nos dice San Pablo, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, somos ciudadanos del cielo. Así que, a pesar de que estemos viviendo en este mundo, no nos dejemos contaminar. Ese debe ser el propósito. Señor, ayúdame
a no contaminarme con las cosas de este mundo, a poner mis oídos a tu escucha y que yo trabaje mi terreno con tu gracia, Señor. Trabaja ese terreno de mi corazón para que pueda dar fruto abundante en ti y que yo siempre esté dispuesto y dispuesta a huir de todo lo aquello que me pueda contaminar ese terreno. Amén. Ánimo, hermano y hermana. Sabemos que no es fácil, caminar con el Señor no es fácil, pero Él nos da su gracia. Entonces pidamos su gracia. La gracia es un regalo, es una ayuda maravillosa que Dios nos da. Solo tenemos que pedirla. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ánimo. Te leo en los comentarios, ¿eh? Anímense a escribir, a dejarme su mensaje allí. ¿Qué te ha parecido la lectura de hoy? ¿Qué has sentido con la lectura? ¿Estás llevando a la práctica la lectura en tu comunidad, en tu parroquia, si eres catequista, con tus catequizandos, en tu comunidad de vida donde compartes la palabra, donde compartes la fe? ¿Estás llevando a la práctica lo que estas lecciones divinas hacen en ti? ¿Estás siendo luz y consuelo para los demás? Cuéntame, cuéntame en la casilla de comentarios. Vamos a compartir. Gracias por todos aquellos que ya se están animando a comentar. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Si te ha gustado y te ha sido útil, compártela. Compártela en tus redes sociales, entre tus amistades, familiares, amigos. Probablemente haya alguien entre ellos que esté buscando acercarse a la palabra. También recuérdate apoyarme con el dedito arriba, que YouTube los toma muy en cuenta, al igual que los comentarios. YouTube toma en cuenta bastante los comentarios en función de evaluar el material que cada canal sube. Entonces tu comentario es valioso, al igual que el dedito arriba, y el suscribirse y activar la campanita de notificaciones también son muy importantes para que estés pendiente cada vez que suba material al canal. Por lo general lo estoy subiendo a final de la noche para que ya al día siguiente ya lo tengan disponible. Y cuando es de noche aquí en Venezuela, en otros países de Europa ya está amaneciendo. Son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana, y en ese horario más o menos ya tienen disponible en el canal los materiales. También estoy realizando otros materiales que te invito a que estés pendiente. Sobre todo estoy subiendo un resumen de la vida de los santos, día a día, del santo diario, y también las catequesis del Papa. Muy pendientes de estas catequesis porque son una joya, hermanos y hermanas. Si quieres avanzar en tu vida espiritual, esas catequesis del Papa no tienen pérdida. Así que búscalas aquí en el canal, te las dejo por aquí, en unos cuadritos anexos. Pincha allí y entra a escuchar las maravillosas catequesis que el Papa nos regala. Sin más que decirte, vamos a despedirnos, nos encomendamos a nuestra Madre, Divina Pastora de las Almas, diciéndole: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.